Hola, bienvenidos a esta explicación donde vamos a sumergirnos en algo que literalmente nos pilla muy de cerca, pero que solemos pasar por alto, y es que bajo la superficie que pisamos todos los días hay una realidad absolutamente fascinante. Solemos pensar que la Tierra es un bloque firme, inamovible, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Hay unas fuerzas tectónicas descomunales que están constantemente remodelando la corteza terrestre. Son las responsables de crear montañas enteras o incluso de mover continentes. Así que vamos a descubrir cómo es posible que algo tan duro como la roca sólida sea capaz de doblarse y romperse. Fijaos en esta majestuosa estructura. Es alucinante, ¿verdad? Es una imagen que ilustra a la perfección uno de los mayores misterios de la geología. Lo que estamos viendo son capas de piedra completamente sólida, pero dobladas en formas que parecen imposibles. Y todo esto sin hacerse añicos. Claro, la gran pregunta que nos viene a la mente de inmediato es: ¿cómo narices puede un material tan rígido y duro retorcerse de esta manera sin romperse? Para desvelar este misterio, hoy vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos qué es exactamente la deformación. Segundo, repasaremos la diferencia entre esfuerzo y deformación. Tercero, hablaremos del comportamiento elástico, frágil y dúctil. Y para terminar, veremos las estructuras geológicas resultantes. Empecemos con la primera parte. ¿Qué es la deformación? Vamos a comprender esos cambios en la corteza. Bueno, para entender cómo cambia la corteza, tenemos que grabarnos a fuego una regla básica. Ninguna roca, por dura que parezca, es infinitamente fuerte. Absolutamente todas tienen un punto donde o bien se rompen o bien se doblan. La deformación es simplemente cualquier cambio en el tamaño, la forma, la orientación o la posición de una masa de roca. O sea, da igual si la roca se encoge, si se estira, si gira o si simplemente cambia de sitio. Todo eso es deformación. Y el motor principal que impulsa estos cambios a lo bestia no es otro que las inmensas fuerzas tectónicas que actúan en los bordes de las placas de nuestro planeta. Pasamos a la sección 2, esfuerzo frente a deformación. Vamos a definir la terminología clave. Aquí tenemos que pararnos un segundo porque es súper importante no mezclar dos términos que la gente suele usar como si fuesen lo mismo, y no lo son. El esfuerzo es la acción en sí, es esa fuerza física constante e invisible que actúa sobre un cuerpo rocoso, básicamente la fuerza que aprieta o tira. En cambio, la deformación es la consecuencia, es lo que podemos ver y medir, es ese pliegue o esa fractura que ocurre justo porque el esfuerzo aplicado fue demasiado grande. A ver, para que esto quede clarísimo, pensemos en una analogía súper sencilla, ideal si estáis empezando a estudiar geología. Imaginemos que tenemos una pelota de tenis en la mano y la apretamos con fuerza. Pues bien, esa fuerza que hace nuestra mano es el esfuerzo, y el hecho de que la pelota se aplaste y cambie de forma, esa es la deformación. Vamos, que el esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Así de simple. Pero claro, ese esfuerzo no actúa siempre de la misma forma. De hecho, existen tres fuerzas direccionales principales que las placas ejercen sobre la corteza. Por un lado, tenemos el esfuerzo compresivo, que básicamente empuja y acorta la roca. Luego está el esfuerzo tensional, que hace justo lo contrario, tira de la masa rocosa y la alarga. Y por último, el esfuerzo de cizalla, que distorsiona la roca empujando distintas partes en direcciones opuestas. Es como cuando coges una baraja de cartas y la deslizas con las manos. Y ahora viene lo verdaderamente interesante. Si os fijáis aquí, vemos cómo entra en juego una variable absolutamente crucial: la profundidad. Cerca de la superficie, a poca profundidad, las rocas son frías y ante estos esfuerzos se fracturan formando fallas. Pero a niveles muchísimo más profundos, donde el calor es brutal, esas mismas fuerzas hacen que la roca fluya y se pliegue en lugar de romperse. Vamos, que el entorno lo cambia absolutamente todo. Entramos en la sección 3, elástica, frágil y dúctil. Vamos a ver los tres comportamientos de la roca. Cuando el esfuerzo supera por fin la resistencia natural de una roca, ésta puede reaccionar de tres formas muy diferentes. El primer comportamiento es la deformación elástica. Al principio, cuando la fuerza se aplica poco a poco, la roca se estira como si fuera una goma elástica. Si dejamos de aplicar esa fuerza, la roca vuelve a su forma original, tal cual. Pero cuidado, porque aquí viene un dato fascinante. Cuando esta especie de goma elástica geológica se rompe de golpe, los bloques de roca regresan violentamente a su posición inicial, liberando una cantidad de energía descomunal. ¿Y sabéis qué es esa liberación repentina de energía? Exacto, un terremoto. Entonces, ¿qué ocurre cuando cruzamos ese límite elástico en la parte superior y fría de la corteza? Pues que entramos de lleno en la deformación frágil. Los enlaces químicos que mantienen la roca unida no aguantan más y se rompen. Es exactamente la misma sensación que cuando doblas un lápiz de madera con tanta fuerza que hace clac y se parte, o cuando se te cae un vaso de cristal al suelo y se hace añicos. La roca simplemente se quiebra.
En cambio, a miles de metros bajo nuestros pies, las altísimas presiones y temperaturas cambian las reglas del juego por completo. Aquí es donde entra en acción la deformación dúctil. La roca sigue siendo sólida, sí, pero adquiere una capacidad increíble para fluir y cambiar de forma sin llegar a fracturarse. Físicamente, es el mismo principio que cuando moldeamos plastilina con las manos o cuando estiramos un caramelo blando. Se deforma y se alarga, pero no se rompe en dos pedazos. Y ojo, que esto no es solo teoría de libros. Lo podemos comprobar en el laboratorio. Aquí vemos unos cilindros del mismo bloque exacto de mármol. El del centro se sometió a baja presión y, como veis, se hizo añicos, sufrió deformación frágil. Pero fijaos en el de la derecha. A ese se le aplicó una presión altísima para simular que estaba a gran profundidad y como resultado se abultó suavemente gracias al flujo dúctil. Ni una sola grieta. A veces, en la naturaleza, encontramos capas alternas de rocas que son fuertes con otras que son más débiles. Para entender cómo se comportan a la vez, me encanta usar la analogía de una barrita de caramelo cubierta de chocolate que acabamos de sacar de la nevera. Si cogemos esa barrita fría y la intentamos doblar despacio, la cobertura dura de chocolate se va a agrietar, mostrando deformación frágil. Pero el interior, el caramelo blandito, mostrará deformación dúctil y simplemente se doblará sin romperse. Y mirad, este efecto de la barrita de caramelo se ve tal cual en la naturaleza. En una pared rocosa como esta, las capas de roca más débiles han fluido formando esas impresionantes curvas en forma de V. Pero justo en medio de todo eso, la presión fue demasiado para las capas más rígidas y provocó una fractura súper nítida. Básicamente, estamos viendo una falla frágil conviviendo en perfecta armonía con pliegues dúctiles. Es una pasada. Vamos a por la última parte. Sección 4. Estructuras geológicas resultantes, de los conceptos de laboratorio a las grandes montañas. Bien, es el momento de juntar todas las piezas y ver cómo estos cambios, que a veces empiezan a nivel microscópico, acaban esculpiendo montañas enteras. Hay una conexión directa entre cómo se comporta la roca y la estructura final que vemos. Cuando manda la deformación frágil, lo que nos encontramos en el terreno son fallas y fracturas. Pero cuando la que domina es la deformación dúctil, la corteza terrestre se ondula creando pliegues. Estos pliegues pueden tener forma de arco, que llamamos anticlinales, forma de depresión, que son los inclinales, o incluso formar grandes domos y cubetas. Lo más importante con lo que os tenéis que quedar es la inmensa diferencia física que hay entre estas estructuras. A lo largo de las fallas activas, los bloques de roca raspan unos contra otros de una forma tan violenta que a veces trituran la piedra hasta convertirla en un polvo finísimo que llamamos harina de falla, y son los responsables de los temidos terremotos. Los pliegues, en cambio, son como testigos mudos del pasado. Lo que hacen es conservar esa arruga lenta y ondulada de capas de sedimentos que, hace muchísimo tiempo, eran completamente horizontales. Ahora bien, nos falta un factor invisible y monumental que es casi imposible de meter en un laboratorio: el tiempo geológico. Pensemos en una estantería de madera maciza llena de libros pesadísimos. Si la dejamos así durante décadas, esa madera sólida empezará a combarse sutilmente hacia abajo. El tiempo, amigos míos, permite que incluso los materiales que consideramos más duros e inflexibles se comporten como si fueran fluidos muy espesos si les aplicas un esfuerzo constante durante suficiente tiempo. Y para terminar esta explicación, me gustaría dejaros con una reflexión que a mí personalmente me vuela la cabeza. Hemos visto pruebas irrefutables de que rocas completamente sólidas pueden estirarse, plegarse y fluir lentamente bajo la superficie, todo gracias al tiempo y la inmensa presión. Sabiendo ahora que los propios cimientos de piedra de nuestro planeta son capaces de fluir como si fueran plastilina a lo largo de millones de años, ¿podemos volver a mirar el suelo bajo nuestros pies y pensar que es algo verdaderamente estático y aburrido? Yo diría que no. Vivimos en un mundo enormemente dinámico que se mueve a una majestuosa cámara lenta. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la corteza terrestre.